En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor y el título de la predicación es La confianza inquebrantable en el justo Dios. La confianza inquebrantable en el justo Dios. Vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Señor, no hay nada mejor para nosotros que el hecho de que tú te hayas revelado a nuestra vida, mostrando nuestra pecaminosidad y necesidad de un Salvador, mostrándonos tu gloria en Cristo Jesús, habiéndonos rescatados del pecado y de la condenación, y dándonos una esperanza viva, porque Cristo resucitó. Y Señor, te pedimos que por tu palabra, Señor, tú aumentes nuestra confianza en ti mismo, Señor, en tu justicia. Señor, te adoramos porque la fe que tenemos, Señor, ha sido un don de tu parte, un regalo desmerecido. Y Señor, esa fe que tú nos has dado es inquebrantable. Está creciendo, Señor, por la obra de tu Espíritu, por tu palabra. Pero aquellos que hemos recibido la fe, Señor, esa nos sostiene, esa nos fortalece, nos anima. Señor, te damos gracias porque tú eres perfecto, digno de toda confianza. Habla a nuestros corazones por medio de tu Espíritu, mientras estamos siendo iluminados por tu sabiduría revelada. Y usa a tu siervo para que Cristo sea exaltado. Esto oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y nosotros somos criaturas suyas. No nos hemos creado a nosotros mismos. Dice el Salmo 100, versículo 3. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Pero a causa del pecado de Adán y de su rebelión, al pretender salirnos de nuestra dependencia y del señorío del único Dios verdadero, la humanidad ha caído bajo la esclavitud del pecado. El mundo en todos sus aspectos, la naturaleza, los animales, la sociedad, los hombres han sido afectados bajo las terribles consecuencias del pecado, de la rebeldía hacia Dios. Nos hemos rebelado contra el único Dios verdadero y su santidad. Toda rebelión hacia Dios tiene unas consecuencias dramáticas y destructivas. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Romanos 5, versículo 12 nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por tanto, como consecuencia, la muerte se extendió a todos los hombres por medio del pecado. ¿Por qué? Porque todos pecamos con Adán. En Adán todos hemos pecado. Creo que uno de los capítulos más tristes de la Escritura es Génesis capítulo 5, donde se nos relata cómo la descendencia de Adán, todos murieron. Y es lo que Pablo dice en Romanos 5. Vemos que desde Adán todos hemos muerto, por tanto eso demuestra que todos somos pecadores. La rebelión contra Dios tiene consecuencias. La única solución es la gracia de Dios. La gracia de Dios solo en Cristo, solo por medio de Cristo y gracias a la justicia de Cristo, el pecador puede ser librado de las consecuencias de su rebelión. Cristo vivió una vida perfecta y mediante su muerte y resurrección, Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Ha borrado nuestros pecados, ha cargado sobre Él la condena que nosotros merecíamos.
que sus hijos merecían, que aquellos que crean en Él merecían. Y por tanto, como hemos leído y cantado, disfrutamos de una esperanza de vida eterna. Glorioso es el día en que Cristo resucitó. Y eso es lo que hemos meditado en esta mañana y continuaremos en este tiempo. Recuerda las palabras de Colosenses capítulo 2. Acompáñame ahí, aunque no será el pasaje que meditaremos, pero léelo conmigo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos expone a nuestra situación sin Cristo y la única solución que en Cristo se halla. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, nos era contrario, salía en contra de nuestra vida y lo ha quitado de en medio. Pero lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo. Este es el Evangelio, es la buena noticia para el pecador, que aun estando muerto en sus pecados y teniendo un documento delante de Dios que nos culpaba, nos declaraba culpable y nos hacía merecedores del castigo eterno, la buena noticia es que el pecador, solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo únicamente, puede ser perdonado por completo. Y ese documento ha sido atribuido a Cristo, imputado a Cristo en la cruz. De esa manera, nosotros ahora, los que hemos sido salvados, somos declarados justos delante del Padre por medio de la justicia de Cristo. Esta es la mejor noticia que puede llenar de gozo nuestra vida. ¿Cómo es que puede un creyente vivir sin gozo con esta gran noticia? Pero así es nuestra vida. Necesitamos ser recordados una y otra vez de las maravillas de la gracia de Dios en Cristo. Esta también es una buena noticia de la cual debemos depender aun cuando vivimos en medio de este mundo caído. Mientras estamos en este mundo, los sufrimientos por los pecados de los hombres, los sufrimientos por nuestros propios pecados y por las consecuencias del pecado en la naturaleza, en nuestro propio cuerpo, que es sensible a la enfermedad, al deterioro, provee y nos lleva al sufrimiento de una manera inevitable. Jesús enseñó que los que hacen una profesión de fe externa, es decir, los que dicen con su boca que son discípulos, y muchos de los que hemos leído que creyeron en Cristo en realidad no fueron verdaderos creyentes, pero esa profesión externa se pone a prueba por medio de la aflicción. Apúntalo, Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Y así dice el Señor Jesús en esa parábola de la semilla, de los terrenos, del sembrador. Y explicando esta parábola, Jesús dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Muestra gozo en su vida. Versículo 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Es decir, el mensaje no ha hecho raíz en sí mismo. Se ha quedado en la superficie de un gozo momentáneo, pero no duradero. El mensaje no penetró y no hizo raíz en esa persona. Y continúa diciendo,
sino que solo es temporal. Y Jesús dice, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. La aflicción, la persecución, Jesús dice que en ocasiones muestra la realidad de un corazón que no ha sido regenerado, aunque externamente ha mostrado cierto gozo temporal. Pero el Evangelio no ha hecho raíz en el corazón. La enseñanza de Jesús para los verdaderos creyentes es tener paz. Para los que no son creyentes, la aflicción te expondrá a la realidad de tu corazón. La aflicción va a exponerte a lo que en realidad hay en tu corazón. Para los creyentes, Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. Escucha, en el mundo tenéis tribulación. La Reina Valera lo pone en un futuro. En el mundo tendréis tribulación. En el original Jesús está diciendo una realidad continua. En el mundo tenéis tribulación. La palabra tribulación es también traducida como angustia, sufrimiento. Y Jesús no es ignorante de esta realidad. Y nos expresa que Él es consciente de cuál es nuestra vida en el mundo. En el mundo tenéis angustia. No solo físico, sino especialmente mental, emocional. En definitiva, espiritual. Y no podemos separar lo emocional, lo psíquico de lo espiritual. Lo que no haya material en nosotros es espiritual. Así que ese sufrimiento, esa necesidad emocional o psicológica no es otra cosa que una cuestión espiritual. Y Jesús dice, estas cosas os he hablado y estas cosas nos traen paz en Cristo para que confiando en su palabra, en su revelación, en la expectativa de la venida del Espíritu Santo, nosotros podamos vivir en el mundo. Sufriendo pero con gozo. Sufriendo pero con gozo. Con paz. La paz solo proviene de confiar en la palabra de Dios. En las promesas de Dios. En la presencia continua del Espíritu Santo. En la palabra de Dios alumbrando tu vida. Juan 16:33, acabamos de leerlo, dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Pero confiad. Esa palabra, confiad, es el mandato que todo creyente debe obedecer, debe buscar. Porque la paz se encuentra en Cristo mientras tú estás centrado en confiar en su palabra. Cuando la paz del creyente desaparece en medio de la tribulación, la única razón que encontramos es que hemos dejado de confiar en la palabra de Dios. Hemos dejado de poner nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mirada en Dios y nos hemos centrado en nosotros mismos. Observamos que las promesas de Dios son fieles, son inmutables, son seguras, son dignas de confianza. Y el mandato de Dios sobre nosotros es confiad. Confiad. ¿Cómo podemos vivir confiados en Cristo? ¿Cómo podemos tener paz en medio de la angustia? ¿Cómo han vivido otros creyentes antes que nosotros, de manera que en medio de la angustia y tribulación y el peligro, ellos han estado en paz? Cuando las dudas y la falta de confianza aparecen en nuestro corazón, ¿cuáles son las verdades que debemos traer a nuestra mente? Os invito a meditar sobre el testimonio de la vida del rey David. Cómo el rey David estuvo sufriendo persecuciones y muchas situaciones de peligro. Especialmente se nos cuenta cómo el rey Saúl estaba persiguiéndolo continuamente. Pero el rey David, movido por el Espíritu Santo, escribe el salmo que Salvi nos leyó en esta mañana.
Os invito a abrir vuestra Biblia en el Salmo 11 y meditar en el Salmo 11 sobre nuestra confianza inquebrantable en el justo Dios. Nuestra confianza inquebrantable en el justo Dios. Eso nos traerá la paz en medio de la angustia, en medio del sufrimiento. El Señor es digno de confianza y la fe que nos ha provisto es inquebrantable. Pero debemos traer estas verdades a nuestra mente para que nuestro corazón sea controlado por el Espíritu. Salmo 11. Dice así, este salmo, leámoslo de nuevo. Para el director del coro, esto es un cántico para ser cantado en público por un coro para que todos unamos nuestras voces. No es la experiencia solo de un hombre, debe ser la experiencia de todo el pueblo de Dios. Por eso se cantaba en coro, para que todo el pueblo de Dios cantase esta realidad en su propia vida. Versículo 1. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave a tu monte? Porque aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Tremendo salmo, ¿verdad? Un salmo intenso. Y aunque la estructura de este salmo está distribuida en dos estrofas, versículo del 1 al 3 tenemos la primera estrofa y del 4 al 7 podremos encontrar la segunda. Yo quisiera presentaros 4 verdades sobre Dios que este salmo nos presenta. 4 verdades sobre Dios que producen en el creyente una confianza inquebrantable. 4 verdades sobre Dios que producen en el creyente una confianza inquebrantable con la cual adorar a Dios aún en medio del sufrimiento. 4 verdades de Dios que producen en el creyente una confianza inquebrantable con la cual adorarle aún en medio de cualquier sufrimiento. Esta es la primera. Dios es el único refugio. Dios es el único refugio. Versículo del 1 al 3. Léelo de nuevo conmigo. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Dios es el único refugio. Dicho de otra manera, no hay refugio fuera de Dios. No hay lugar seguro fuera de Dios. El versículo 1 es una declaración de una realidad, una afirmación del salmista. Es el centro del salmo. Es la introducción y lo que corona el salmo. En el Señor me refugio. Esta es una convicción, una confianza, una seguridad. En medio de la prueba y la aflicción, se pone a prueba cuál es tu convicción, en quién te refugias. Esto será puesto a prueba. Esto es lo que el creyente debe estar convencido de que solo el único Dios verdadero, el pacto de Dios, sus promesas, Él es eterno e inmutable. Él es el refugio del justo
del resto de aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo. Y después de esta afirmación, en el Señor me refugio, viene esa pregunta. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? ¿Por qué hace el salmista? ¿Por qué David hace esta pregunta? Sin duda alguna, esta es la respuesta a aquellos que ponen en duda que Dios sea un refugio confiable. El salmista, David, está recibiendo muchos consejos mientras sufre, igual que nosotros, ¿verdad? Cuando sufrimos vienen muchas personas con buena intención y nos dan sus consejos. Pero David está respondiendo a aquellos que el consejo es, mira, no te refugies en el Señor, búscate la vida. Huye del peligro. Solo puedes confiar en ti. Solo puedes confiar en que las circunstancias cambien. Así que como el ave huye al monte de una manera rápida, veloz, hacia arriba, para esconderse por allí, alejarse del peligro, mira, este es el consejo de muchos. Aléjate del peligro. Aléjate del sufrimiento. Que tus circunstancias cambien. Eso es lo que tú necesitas. Alguno podría decir que el testimonio de David no se corresponde con esta declaración, ya que David aquí está diciendo, ¿cómo decís a mi alma? Esta es una pregunta retórica, una pregunta que está diciéndole a aquellos que le decían, huye cual ave al monte frente al sufrimiento. David le dice, ¿cómo se os ocurre? Yo en el Señor me refugio. ¿Cómo se os ocurre que pueda haber un refugio fuera del Señor? ¿Cómo se os ocurre que la solución para el sufrimiento es salir corriendo? Y podríamos decir que el testimonio de David no se corresponde con esta declaración. Porque si lees la vida de David, ¿sabes qué David hacía? ¿Qué hizo David? Huyó. Así que, ¿qué sucede aquí? El mismo David que dice, ¿cómo decís a mi alma que huya? Él está diciendo aquí, yo en el Señor me refugio. Lo que está mostrando David aquí es que a pesar de que David huyó de su enemigo, tanto de Saúl como de su hijo Absalón, la enseñanza del Salmo es que cuando David huyó, no dejó de confiar en el Señor. No dejó de refugiarse en el Señor. No entró en lucha de intereses. No se enfrentó a Saúl, ya que respetaba a Saúl como el ungido. Y no defendió su unción frente a Absalón, sino confió en el Señor y dijo, si el Señor me ha desechado, que así sea. Lo que David demostró en su vida es que a pesar de que él no buscó la confrontación, él no huyó porque dejó de confiar en el Señor. Y es lo que el Salmo muchas veces, muchas personas le estaban diciendo, no te refugies en el Señor, huye. Y aunque David huyó, no dejó de confiar en el Señor. Por ejemplo, mira 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 22. 1 de Samuel 26, 22. Respondió David y dijo, he aquí la lanza del rey. Que pase a cada uno de los jóvenes y la recoja. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues el Señor te entregó hoy en mi mano, dice David a Saúl. Recuerda que Saúl está dormido en el centro rodeado de todo el ejército y David se introduce y coge la lanza del rey y en lugar de clavársela a Saúl y terminar con su sufrimiento, sale de allí con la lanza y grita. Y dice David, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad, pues el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Esto es demostración de que David en el Señor se refugia. Aún teniendo oportunidad de que se acabara su sufrimiento, tomándose la justicia por su mano,
¿Qué hizo David? Se refugió en la justicia de Dios, en el Dios justo. Versículo 24, he aquí como tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy, así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción. Dime tú, si a pesar de que David ha huido, en su huida él ha abandonado su confianza o está fortalecido en el Señor. Dime si esto no son palabras de alguien que se refugia en el Señor. Que el Señor salve mi vida. Versículo 25. Y Saúl dijo a David, bendito seas, David, hijo mío. Ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Cuando en el sufrimiento hay tentaciones de huir, esto pondrá a prueba si has perdido tu confianza en el Señor. Y vendrán personas que te traerán consejos que demostrarán o que pondrán a prueba si has perdido esta convicción que el salmista tiene, en el Señor me refugio. Hermanos, ¿cómo se nos puede ocurrir que en medio del sufrimiento nuestra solución sea huir? Porque esto demostrará que en el Señor, del Señor hemos huido, del Señor hemos negado nuestra confianza. No habrá sufrimiento que el Señor no pueda protegernos. No habrá vergüenza para aquellos que se refugian en el Señor. Dice el versículo 2, porque aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los restos del corazón. ¿Esto qué significa? En primer lugar, significa que David es consciente del peligro. Que David no se engaña a sí mismo. Yo en el Señor me refugio porque no tengo problemas. No, David es consciente de los problemas. Es consciente del mayor peligro en la batalla. ¿Cuál es el mayor peligro en la batalla? La flecha lanzada desde un lugar oscuro, de la cual tú no puedes protegerte. David es consciente de los peligros, de los cuales él no se puede proteger. Pero observa el versículo 2, porque he aquí. Ese porque nos está dando la razón de la pregunta anterior. Es decir, David dice, en el Señor me refugio, ¿y cómo se os ocurre decirme que yo huya, que yo abandone mi confianza en el Señor? Porque mira, esa no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Pues como un ave huye al monte, aún así no se aleja del peligro. ¿Qué es lo que puede alcanzar a un ave mientras está alejándose al monte? David es consciente. Aún así estaría en peligro. Una flecha lanzada desde lo oscuro cogería hasta un ave que se va al monte. No me des un consejo de que huir es la solución, porque aún huyendo estaré expuesto todavía al sufrimiento, al peligro. Por eso, versículo del 1 al 3, esta verdad que debemos recordar es que no hay refugio fuera del Señor. Dios es el único refugio. Por eso dice el versículo 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La pregunta es, ¿a qué se refiere con los fundamentos? Si los fundamentos son destruidos, ¿a qué se refiere? Y la única respuesta que podemos dar según el contexto es la confianza en el Señor. Si el fundamento de que solo en el Señor podemos confiar, eso ya no es verdad, ¿qué esperanza hay para el justo? Huir no lo es. La única esperanza que hay para el justo es el fundamento inquebrantable, inamovible, eterno. Dios sigue siendo el único refugio para el creyente. No solamente para ser librado de la condenación eterna, sino para en medio del sufrimiento estar gozoso y en paz. Recuerda lo que hemos estudiado en estos viernes anteriores. Pablo en la cárcel, él está diciendo,
que es un gozo para él que Cristo sea exaltado, ya sea por vida o ya sea ¿qué? Por muerte. Así que la felicidad, el gozo, la paz no es mantenernos con vida, es la seguridad de saber qué sucederá después, si es que Dios en su voluntad permite que uno muera. En algunas ocasiones hemos visto creyentes y hemos vivido nosotros mismos la tentación, incluso lo hemos hecho, de huir en medio del sufrimiento. Pero no como David lo hacía, confiando aún todavía en el Señor, sino habiendo abandonado toda confianza. Incluso algunos han huido de tal manera que han deseado la muerte o han buscado la muerte. ¿Recuerda a Jonás? ¿Qué hizo Jonás en ese sufrimiento? Cuando se secó la calabacera, que él no había sembrado y le dio sombra, y ahora se secó y Dios preparó todo eso. Y él se lamentó hasta el punto de decir, quiero morir, deseo morir. ¿Qué es lo que decía Job en medio del sufrimiento? Maldijo el día que nació. Y aún en medio del sufrimiento, en ocasiones podemos llegar hasta este punto. Pero un creyente, aún cuando llega a esa situación, debe poner su mirada en el Señor. El fundamento inquebrantable. Solo Dios es el único refugio a quien acudir. Si no es así, el justo no tiene nada que hacer. No hay esperanza para el justo fuera de Dios. Así que, hermano, recuerda esto primero, esta primera verdad. Dios es el único refugio. No hay refugio fuera de Él. Así que ignora, olvida y responde a los que te aconsejan, cambia las circunstancias, cambia el entorno, huye. Respóndele, en el Señor me refugio. En el Señor me refugio. Segunda verdad que necesitamos traer a nuestra mente para que nuestra confianza inquebrantable nos lleve a adorar a Dios en medio del sufrimiento. Esta es la segunda verdad que encontramos en el versículo 4. Dios está al control. Dios está al control. Dios está en el control. Y a veces el sufrimiento es porque estamos inseguros, temerosos, de que algo se haya escapado de sus manos. Pero Dios está al control. O dicho de otra manera, no hay nada fuera del control de Dios. No hay nada, absolutamente nada fuera del control de Dios. Los que tuvisteis el viernes, que encontramos que Pablo decía cuando estamos en el sufrimiento, que Dios no solamente nos ha concedido creer en Cristo, sino que también nos ha concedido ¿qué? Sufrir por Él. Es un privilegio. Y cuando el sufrimiento viene y el peligro está, David recuerda y nos hace que cantemos este cántico. Dios está al control. Versículo 4. El Señor está en su santo templo. Este santo templo es el templo único, apartado. No hay un lugar en otro sitio como el lugar donde Dios está. Dios está en un lugar apartado, único, alejado, inalcanzable para nosotros. En ese lugar Dios tiene puesto su trono. El trono del Señor representa su gobierno, su autoridad, su poder, su soberanía. Y el Señor está en el control, está en el trono. Y como decía David en otro salmo, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Esto expresa la realidad eterna de que Dios siempre merece ser adorado porque Él está en un trono santo, en un templo santo. El trono del Señor significa que Dios merece ser adorado por su autoridad universal, su control soberano sobre todo, todo en la tierra, todo, aun la temperatura que haga ahora mismo está bajo el control de Dios. Todo lo que sucede en tu vida, todas las enfermedades, todas las discusiones, todos los miedos, todas las tentaciones, Dios
lo tiene bajo su control, bajo su señorío. Nada sucede sin su permiso. Sus ojos contemplan, sus párpados miran, examinan. Mira lo que dice ahí. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan. Aquí el salmista está diciendo dos realidades que parecen contrarias. Es decir, Dios está en su santo templo, inalcanzable para ti, pero Dios está tan cercano a ti que examina a los hombres. Dios no está tan lejos que no sepa cuál es tu realidad y que no sepa qué hay en tu corazón y que no tenga el control de todo lo que sucede en tu vida. Dios está lejos, pero Dios está cerca. Dios está al control de todo en general, pero está al control de todo en lo particular en tu vida. Aún los peligros repentinos, las flechas que puedan salir en la oscuridad, Dios está al control. No sabes por dónde te vendrá, no sabes cómo acabará, pero ¿sabes cuál es la confianza inquebrantable del creyente? Dios sabe cómo acabará. Y Dios está al control de todo. Y ha provisto no solamente en las situaciones de prueba, sino que también al creyente le provee ¿el qué? La salida, la fortaleza, la confianza necesaria para salir de la prueba para su gloria y santificado en medio de las circunstancias. Su trono está elevado sobre toda autoridad, pero sus ojos están cercanos y examinan tu corazón y el corazón y los pensamientos de todo hombre en la tierra. Esto es inalcanzable para nosotros. Ni siquiera yo puedo controlar a veces lo que yo pienso. Y es una locura intentar entender a los que me rodean. Pero Dios es único, es perfecto, completo. Él tiene el poder, la capacidad y lo realiza examinando cada corazón, sabiendo cada intención. ¿Cómo puedes saber tu intención? Lo que hay en tu corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y demuestra su poder y su eficacia porque penetra y revela lo que hay en tu corazón. La única manera de conocerte y de saber lo que hay y cómo Dios te examina es dejando que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Pero Dios está al control. Y esto debe ser una verdad que esté en nuestra mente, porque nos llevará a la confianza inquebrantable en el justo Dios. Y aquí vamos a esta tercera verdad. La tercera verdad es que Dios es justo en su juicio. Dios es justo en su juicio. Versículos 5 y 6. El trono del Señor no solamente está para gobernar, sino que implica también un lugar de juicio. El trono de Dios es donde Dios se sienta para juzgar. Después de examinar, después viene el juicio. ¿Verdad? Mira lo que dice el versículo 5. El Señor prueba al justo y al impío. Es decir, el Señor examina al justo y al impío. El Señor pone a prueba al justo y al impío. Pero aquí viene el resumen de esa prueba, de ese examen. Esta es la conclusión, versículo 5. Y su alma, y esto es como si Dios tuviera alma, pero lo que está expresando de una manera figurada es que desde lo más profundo de Dios, de una manera completa, intensa, Dios, no superficialmente, sino intensamente aborrece al que ama la violencia. Y observa, no aborrece solo la violencia, sino que aborrece profundamente a la persona que ama la violencia. Y hemos escuchado muchas veces, Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Y esto no es así. Dios aborrece el pecado y aborrece al que peca, al pecador, al que ama el pecado. Pero Dios ha tenido un amor en su gracia con algunos pecadores y los ha salvado. Y Dios muestra su bondad dándole a los pecadores la lluvia y el alimento. Pero profundamente Dios está aborreciendo
a todo el que ama la violencia. ¿Hasta qué punto? Versículo 6. Él va a aplicar, llegado el momento, en un momento de la historia, va a aplicar su ira sobre los que aman la violencia. Versículo 6. Sobre los impíos. Esto es todos los que no son rectos delante de Dios. Todos los que no son piadosos. Todos los que se han rebelado contra la santidad de Dios. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción de su copa. Aquí el salmista está mostrando que su confianza en el Señor es inquebrantable porque confía en que el juicio de Dios es justo, perfecto. Él prueba tanto al justo como al impío y Dios permite esta aflicción en la vida del creyente y lo capacita para resistir la prueba. Pero Dios aborrece y traerá juicio sobre todos los impíos. A veces queremos salir de la aflicción y del sufrimiento reivindicando nuestra justicia. A veces nos quedaremos tranquilos cuando quede reivindicado que nosotros no merecemos ese sufrimiento. Pero aquí el salmista está poniendo todo juicio en las manos de Dios y sabe que un día Dios traerá juicio sobre los impíos. Y esto es motivo de adoración a Dios. Por su santidad y su justicia, Dios no puede hacer otra cosa que aborrecer al impío por amar el pecado. No aborrece al impío porque el pobrecito mío no sabe hacer otra cosa. No, aborrece al impío porque el impío ama la impiedad. Versículos 5 y 6, estos impíos tienen el destino ya determinado y se les ha mostrado que por toda la eternidad sufrirán bajo la ira justa de Dios, pero que eso tendrá lugar en el día de la ira del Cordero. El día de la ira del Señor. Dios derramará la copa de la ira que está siendo acumulada por los tiempos, por las edades. Y en Apocalipsis podemos leer cómo esa copa de la ira será derramada en la tierra. Isaías capítulo 2, versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Isaías 2, 17, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. El salmista no está gozoso y confía en el Señor porque el Señor exaltará al justo. No, porque el Señor será exaltado ese día. Isaías 13, 9. He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira. No puedes negar que Dios se guarde algo. No puede dolerte en el corazón o en el oído que Dios diga claramente que el día de la ira vendrá y será un día cruel, un día de sufrimiento, de furia, no cruel injusta, una crueldad justa, un sufrimiento justo, una ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Una advertencia para los impíos. En medio de esta ira que caerá, ¿sabes cuál es el refugio en el que puedes estar librado de esa ira? Solo Cristo. Solo Cristo es el lugar de refugio. Y no tu justicia, y no tus obras, y no lo que tú creas que has hecho merecedor de que Dios te haya librado de su ira. La única manera de ser librado de la ira de Dios es estar refugiado en Cristo. Y por eso terminamos con este versículo 7, la cuarta verdad sobre Dios que nos ayuda a confiar de manera inquebrantable. La cuarta verdad es que Dios es misericordioso en su juicio. Parecería que no hay misericordia, que ese juicio fuera sin piedad. Y mira, sí es cierto
que el juicio que Dios traerá sobre el impío será un juicio justo. Pero Dios ha tenido misericordia de algunos. Dios ha tenido misericordia de algunos. Y como Dios ha dicho, tanto con el faraón en Éxodo como en Romanos capítulo 9, Dios tiene misericordia ¿de quién? ¿De quien se lo merece? ¿De quien es justo? ¿De quién? Dios tiene misericordia de los judíos, de los gentiles. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y con esa persona Dios tiene misericordia. Él lo ha decidido soberanamente. Y ha hecho que esa persona sea librado de la ira porque ha cargado sobre su hijo la ira que merecía. Versículo 7, Dios es misericordioso. Mira lo que dice. Pues el Señor es justo. Y esta es la razón. El Señor es justo. Es justo por lo que acaba de decir. Él prueba al justo y al impío. Y al impío le da el castigo que merece por amar la violencia. La pregunta es, ¿por qué al justo no le da esto? No se lo da por justicia. Al justo no lo castiga por misericordia. Al impío lo castiga por justicia, pero al justo no lo castiga por misericordia. No porque sea justo en sus obras, sino que por misericordia Dios lo ha declarado justo. Ha tomado la vida perfecta de Cristo y le ha dicho, tú eres mi hijo. Te atribuyo a ti la vida perfecta de Cristo. Te cubro con la justicia de Cristo y la ira que tú merecías, por misericordia la coloco sobre mi hijo. Dime, ¿en quién te vas a refugiar? Dime, ¿cómo podemos dejar de confiar de manera inquebrantable en la misericordia de Dios, habiéndonos librado del juicio que merecíamos? Jesús dijo, el que mucho se le ha perdonado, ¿qué dice? Mucho ama. ¿Sabes por qué este salmo nos lleva a adorar al Señor aun cuando Dios va a traer juicio sobre los impíos? Porque este salmo nos recuerda de qué te ha salvado Dios. ¿De qué te ha salvado Dios, hermano? De la ira que merecíamos. Dios nos ha salvado de su ira y nos ha tratado como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. El Señor es justo, Él ama la justicia. Y como Él ama la justicia, nos ha atribuido a nosotros no una justicia más pequeña, nos ha atribuido la justicia perfecta, la de Cristo. Y como Él ama la justicia, nos ha librado por misericordia de la ira que nosotros merecíamos. Versículo 7 al final. Los rectos contemplarán su rostro. Aquí David dice, aunque yo muera, aunque yo sufra y hasta la muerte, tengo esta confianza en el Señor. Ni la muerte me separará del amor de Dios. Ni la muerte me separará. El refugio de Dios está a pesar de la muerte, más allá de la muerte. Los rectos contemplarán su rostro. ¿Por qué? Tú tienes la confianza de que aún después de la muerte contemplaremos el rostro de Dios. La única respuesta posible es por medio de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Cristo debe ser exaltado como el único mediador, porque esta es la verdad. No hay refugio fuera de Cristo. Cristo es Dios que siendo Dios tomó forma de siervo y siendo semejante a los hombres se humilló a sí mismo hasta la muerte. Se humilló a sí mismo siendo obediente al Padre. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿La muerte cuál? La muerte de la cruz de un maldito, la muerte que no merecía. La muerte que yo merecía. Que los creyentes que hemos sido salvados merecíamos, pero por su misericordia veremos su rostro. Por toda la eternidad.
El sufrimiento tiene un pequeño tiempo. Esto decía Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios. Sabemos que este dolor, este sufrimiento es temporal, liviano, pasajero, cuando lo comparamos ¿con qué? Con las glorias que están en Cristo, con la gloria venidera. Hermano, en medio del sufrimiento, hemos perdido la paz cuando hemos perdido de vista la gloria de Cristo, el propósito de Cristo, que no hay refugio en Él, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es justo en su juicio, pero también que Él es misericordioso con los que hemos sido reconciliados. Confía en el Señor de manera inquebrantable, porque Él te ha provisto de la fe para creer aún en medio de toda circunstancia y sufrimiento. Y la paz de Dios te sostiene. Confiad, confiad, dice Cristo, ¿que qué? Que yo he vencido al mundo. Esto significa yo he vencido al pecado. Yo he vencido a la muerte. No hay refugio fuera de Cristo. Apliquemos esto a nuestra vida. En primer lugar, adora a Dios. ¿Cómo podemos adorar a Dios por lo que hemos aprendido? Bueno, adora a Dios porque solo Él es el refugio seguro de tu alma, de tu espíritu. Solo Él es el refugio seguro. ¿Sabes qué? Tu seguridad no depende de cómo te agarres al Señor. Tu seguridad depende de cómo el Señor te ha agarrado a ti. En el Señor me refugio, pero es que es el Señor quien me refugia, quien me ha refugiado en Él. Adora al Señor por esta verdad. Agradece a Dios, dale gracias a Dios, porque todo está bajo su control soberano. Señor, te alabo y además te doy las gracias porque tú has permitido esto en mi vida. Y esto es lo que David hizo, y esto es lo que Pablo hizo, y esto es lo que debe hacer todos los creyentes. Y lo hacemos cuando ponemos nuestra mirada en el Dios soberano y no en nuestra vida, en nuestra gloria, en nuestro placer temporal en esta tierra. Todo sufrimiento es controlado por Dios con un propósito, para que seamos transformados a la imagen de Cristo y para que en esa transformación Dios sea exaltado. ¿Cómo aplicamos esto? Confiesa tu pecado delante de Dios. Confiesa tu pecado delante de Dios. Porque nada hay escondido a sus ojos. Porque Dios desde su santo templo tiene sus párpados y sus ojos examinando tanto al impío como al justo. ¿Y sabes qué significa esto? Que Dios disciplinará tu pecado. Que Dios no va a dejar que tu pecado te controle. Que Dios no va a dejar que tu pecado en tu vida se quede sin disciplina porque Dios te ama. Y al que Dios ama, Dios disciplina. Así que confiesa tu pecado delante de Dios en medio de todas estas circunstancias, aunque sea el pecado de haber dejado de mirar a Él y haber puesto tu mirada en la montaña lejana para huir a otro sitio. Mira a Cristo. Por último, pídele a Dios, ruega al Señor, porque nada podemos hacer separado de Él. Pídele que nunca olvidemos su gracia. Que nunca olvidemos su misericordia, que nunca olvidemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que Él no dejará que nadie nos arrebate de su mano. Y de la mano de Cristo el Padre no dejará que nadie nos arrebate. Pídele que Él fortalezca tus convicciones. Hermano, Salmo 11, versículo 1, en el Señor me refugio. ¿Cómo puede haber otra alternativa? Veremos su rostro por la gloria que Cristo ha mostrado en la cruz y en la resurrección. Oremos. Señor, gracias por este consuelo, este salmo de ánimo, de consuelo, de convicciones, de verdades profundas que fortalecen nuestro corazón, nuestra esperanza, Señor. No desfallecemos. Sí, estaremos débiles, sufriremos. Señor, incluso vendrán dudas en nuestra mente, pero tú nos has provisto de una fe que no va a fallar.
una fe inquebrantable, que va a responder a las verdades que tú nos muestras de quién eres tú, con confianza, con paz. Señor, fuera de ti no hay refugio. Tú tienes todo el control en nuestras vidas. Tu juicio es justo, pero nosotros hemos recibido misericordia sin merecerla. Por eso, Señor, te rogamos que fortalezca nuestra confianza de manera inquebrantable en que no hay lugar donde podemos estar seguros. Señor, que tú traigas gozo y paz, que tú traigas santificación en nuestra vida, que podamos confesar nuestro pecado delante de ti. Señor, que esto nos lleve a amar a los hermanos y a los demás como nosotros hemos sido amados. Señor, que Cristo sea exaltado en nuestra vida, sea cual sea la circunstancia. Así como hemos visto la fe que tú le diste a David, sabemos que esa misma fe tú nos has dado a nosotros. Te adoramos, Padre, porque tú eres digno de toda confianza. En el nombre de Cristo, amén.